Bueno, muy buenas tardes. Estamos en una nueva sesión del ciclo Estudiantes Titulados. Hoy día se estará presentando el proyecto La Rueda de Luz y Sombra, perteneciente a la carrera de diseño gráfico. Para presentar este proyecto estará la profesora guía de esta investigación y proyecto de título, la profesora y académica del Departamento de Diseño, Verónica Ode. Ella es artista visual y académica, como recién mencioné, del Departamento de Diseño de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Profesora, adelante. Gracias, Claudio. Buenas tardes. Les presento aquí ahora a Andrea Verdugo, con quien trabajamos durante el año pasado en su proyecto de título. Es un proyecto que se enmarca dentro de la creación, que ha estado entrando más frecuentemente ahora en los proyectos de título, y es un ámbito muy atractivo también de abordar. Ella fue calificada con la nota máxima y además fue la mejor estudiante de su promoción. Así que ahora vamos a ver el proyecto que ella nos trae. Andrea. ¿Está silenciada? Ya, gracias. Ahora sí. Claro, voy a partir presentando un PowerPoint que he hecho para que se pueda entender mejor. Y claro, efectivamente este proyecto lo partimos con la Vero en el 2020, como en 2020. los tensos. 2000, claro, pues 2020. Sí. Em, El segundo semestre del 2020. sí, efectivamente. Bueno, este proyecto es La Rueda de Luz y Sombra, claro, el nombre, y es una colección de cartas de Ya. 13 Andrea, fotografías. ahí se desapareció. Ya, está todo bien. Ah, ya. Estaba el recuadro. Ahí apareció de nuevo el recuadro. A ver, Bueno, ese. mm, ay, creo que estaba mejor. Claro, esta es una colección de cartas que incluye 13 fotografías y la idea es que esto es un material terapéutico que busca contar una historia sobre el crecimiento personal. Em, Bueno, y más que nada como muy basado en el tema de la... perdón. Está muy basado en la historia de... em, a mí me gusta trabajar mucho con la naturaleza y las emociones. Entonces, claro, aquí se puede ver como un círculo y es como la evolución de un huevito em, que va pasando por ser una oruga hasta que construye un capullo, una crisálida, le crecen las alas y vuelve a ser una mariposa. Y esto es como importante para que lo tengan en consideración para que se viene más adelante en los siguientes slides. El, el proceso de creación, claro, como había dicho con la Vero, partió el 2020 y el marzo. Y la primera etapa fue un diagnóstico en donde yo estaba identificando qué era lo que me interesaba más, eh, como estudiar más que nada, y ahí tuve un gran interés como por el mundo de las emociones, que siento que cada vez es más intenso, sobre todo con el tema de salud mental y lo que sucedió en pandemia. Entonces fue algo que me atrajo mucho. Después continuó la etapa de catastro, y donde hice una recopilación de la bibliografía pertinente, y ahí estaba averiguando, eh, claro, pues, que era el material como que sentía que podía ayudar más al proyecto. Me interesó mucho la psicología junguiana y mucho la estructura narrativa del viaje del héroe para poder crear la historia. Bueno, y ahí indagando, después pasé a la tercera etapa, que es de análisis, y ahí fue una recopilación de cartas de oráculo, cartas que se usaban en la psicología, y ahí como poder sacar lo mejor de cada una para poder construir posteriormente este material. Después en la cuarta etapa, que es desarrollo, ahí fue la elaboración de las 13 fotografías. Eh, y finalmente de evaluación, ahí fue un testeo del material y ver si es que este funcionaba efectivamente, como si es que había que ir cambiando algunas cosas, si les hacía sentido a las personas o no. Nuevamente en cuanto a bibliografía, para mí
lo más importante diría que fue la estructura narrativa del viaje del héroe, claro, poniendo heroína también, y la psicología junguiana. La psicología junguiana se mete mucho en el mundo del inconsciente y le da gran importancia al tema de los sueños. Entonces, para mí la idea era poder generar fotografías que fuesen surrealistas para que sí cautivaran como, llamaran la atención del inconsciente, por así decirlo. Cosa de que la gente que estuviese como en terapia viendo estas cartas, como que les llamara la atención y tuviesen esa duda de como si era real o no, y pudiese quedar el mensaje aún más grabado mientras la estuviesen viendo. Y en cuanto al viaje del héroe, este tiene 12 etapas. Como pueden ver aquí, que primero habla como el mundo ordinario, cuando se sitúa como en el lugar conocido, después comienza el llamado a la aventura y comienzan a suceder distintos acontecimientos donde se encuentra con amigos, hay claro, aliados, enemigos, hay una gran prueba, como un punto de quiebre. Después sucede esto como renacer, que finalmente el protagonista logra cambiar y continuar creciendo personalmente. Junto a esto, como resumiendo igual en lo que se trata esta historia, aquí básicamente la enemiga de la protagonista vendría siendo ella misma. Entonces, de la mano con el tema de la psicología junguiana, que Jung dice mucho que nosotros, como aquello que reprimimos o no nos gusta tanto de nosotros, lo proyectamos un poco en el exterior, como ese lado oscuro. Entonces ella tiene una pelea con este lado oscuro, es algo que la empieza como a consumir un poco, pero finalmente aprende a integrarlo. Estos son 4 capítulos de la historia, pero son 3 en total. Es como los puntos más importantes, por así decirlo, que es lo que expresa más de lo que se trata la historia, estas cartas. Pero, sin embargo, como es material terapéutico, yo cuando entrego estas cartas nunca digo como, esto se trata de la psicología junguiana, entonces si tú ves el lado oscuro y la sombra, significa que te sucede eso. Como para mí es mucho más libre interpretación y que cada persona diga qué es lo que cree que significa esta carta. Y bueno, en base también a lo que he dicho anteriormente con el viaje del héroe, esta historia considera mucho que el crecimiento no es algo lineal. No significa que, por ejemplo, uno está bien en un momento y esto va a continuar así y nunca más vas a tener como un bajo, sino que la vida está como constituida de estos altos y bajos y todos pertenecen como a este mismo círculo, por así decirlo. Entonces, con eso mismo, con la analogía de una mariposa que construye su propio capullo, en un momento vuelve a renacer, vuelve a generarse como otro huevo y es como así la forma metafórica en la que lo quería relatar. Entonces, claro, esta historia parte con la carta 1 que se llama Crisálida y termina, claro, hace todo el recorrido por esta rueda y termina y vuelve a comenzar en Raíz Iluminada, que es donde finalmente esta protagonista logra integrar aquello que aprendió en su viaje y se siente más fuerte. Volviendo a lo que fue la inspiración para esta historia, el 2019 yo había hecho este dibujo en donde, claro, está como a la mitad de la cara de esta mujer y hay unas raíces que están saliendo. Esa era la forma en que yo tenía para representar lo que era el crecimiento mental. Entonces, en base a eso fue que decidí que las siguientes fotografías para este proyecto fuese como la mitad de la cara de un ser humano normal y hacia arriba estuvieran estas raíces que están como elevándose. Y claro, aquí hay un poco detrás de escenas el proceso de lo que fue en Photoshop, en donde está como la construcción de capas y claro, este proceso de edición fue definitivamente el más extenso y bastante cansador porque era editar capa por capa y yo soy muy fijona, entonces me gustaba mucho acercar lo más posible y hacer ese detalle que nadie se va a fijar y claro, si uno ve la carta como chiquitita en día real, mientras más uno lo acerca no se da mucho como cuenta de eso, pero a mí me deja tranquilo.
Y bueno, para mostrarles igual un poco de lo que fue el proceso de edición de al menos 2 cartas, porque si muestro las 13 igual se va a alargar un poquito. Este es el capítulo 1 de Crisálida, que es la primera carta de esta historia. Y aquí podemos ver en la esquina superior de la izquierda las fotografías que estaban sin editar. A ver si se puede hacer un acercamiento. Entonces, claro, ahí estaba yo con unas ramitas, como haciendo como que fueran alas, y para eso tomándole fotografías, después eliminando ese fondo blanco, con esta corona de ramas que está como un poquito detonada. Y después en Photoshop se fue puliendo y editando, ahí como colocando estas alas de ramas, hasta que finalmente quedaba la carta final de Crisálida. Y todo esto desarrollado en pandemia, además. Claro, eso fue chistoso, que esa fue la primera carta que pude hacer, como tomar la foto y después, nos encerraron. Entonces, como que el proceso creativo ahí se, se detuvo todo. Y luego esta carta que es Abanico de Caminos, que claro, como podemos ver, tiene varios brazos. Fue hecha con una amiga y voy a hacer acercamiento acá. Y claro, como pueden ver aquí, ella estuvo como haciendo varias poses como con las manos y después esto en Photoshop se fue editando capa por capa, superponiendo sus brazos y, y aquí está finalmente ella. Para mí esta carta en esta historia simbolizaba como la posibilidad de caminos que tiene uno como para escoger, como que al fin y al cabo no importa la dirección, importa tomar un camino y comprometerse con eso y seguir avanzando. A todo esto, cada una de estas cartas trae un consejo, entonces como que claro, uno ve la carta y hay otra carta que la acompaña, que explica un poco de qué es lo que se trata esta, y hace muchas preguntas para que la gente pueda reflexionar más sobre el contenido visual. Y aquí está un poco el proceso de la edición de la mariposa. La mariposa yo la encontré en Google y ahí empecé como a ajustar las alas, como recortándolas. Nuevamente fue un proceso como de harto, como bastante minucioso, como de desenfoque, para que realmente pareciera que pertenece a la cara. Porque claro, aquí al inicio es como un papel cortado, como pegado encima, entonces ahí después fue evolucionando de a poquito. Y testeo del material. Esa fue la parte más importante y más linda, diría yo, como creer, claro, porque uno de repente puede generar material, cree que va a funcionar y se encuentra en el momento en que quizás nadie lo entiende. Y aquí siento que hay mucha combinación de diseño y arte, porque la gente, claro, el diseño tiene que comunicar sí o sí, qué es lo que quiere expresar. Y siento que para eso están las cartas guías, que no sé si se nota mucho, pero aquí hay una como que tiene un texto. Esas son las cartas que complementan a las imágenes. Entonces aquí, claro, la idea era que se colocaran las cartas en un círculo y las personas, por ejemplo, yo les decía ya, escoge 3 cartas que hablan cómo te has sentido últimamente. Y era muy lindo ver cómo había ciertas interpretaciones que teníamos similares como realmente distintas. Y siento que ahí está la parte del arte. Pero la gente lograba expresarse a través de estas imágenes. Es decir, no sé, escojo la carta consumida, que es donde está como llena de pintura negra, diciendo que no se habían sentido muy bien este último tiempo, y después escogen otra carta que se llama Fuerte y Libre, que es una carta que tiene unas ataduras y las libera, o sea, están rotas, y dice, bueno, no me sentía tan bien, pero justo el otro día me sucedió esta cosa, entonces ahora me estoy sintiendo mucho mejor. Entonces, realmente terminaba siendo un proyecto, o sea, claro, bastante terapéutico y lindo poder escuchar a las otras personas. Una vez testeaba el material y ya dándose cuenta que funcionaba, como que la gente se podía expresar, se podían hacer distintas actividades, se lanza el Kickstarter. En esta instancia, yo nunca, siendo muy sincera, nunca dije como ya, esto sí o sí lo voy a lanzar en Kickstarter, como que va a funcionar, va a salir bacán. No era algo que tenía pensado, sino que fue como ya, probemos, tenía mucho miedo. Yo puse en el proyecto que... Una vez que defendiste el título, ¿no?
Sí, de hecho, terminó el título y en la memoria del título uno coloca como ya, pero ¿cómo se va a financiar tu proyecto? Para mí fue como Kickstarter y casi que, siendo sincera, fue como Kickstarter, pero un poco chamullado, como, sí, como para justificarlo, ¿no? Ah, se va a financiar por aquí. Viéndolo totalmente lejano el hecho de que sí se podía lograr y efectivamente se logró. Eh, Incluso superó como la meta que tenía estipulada y para mí incluso era un proyecto que amaba tanto. Lo más caro de este proyecto, todo esto, es el packaging, eh, más que la producción de cartas. Entonces una parte de mí decía, no importa, amo tanto este proyecto que si yo tengo que hacer cada packaging para que me salga barato, lo voy a hacer yo a mano. Y claro, bastante apasionada y ridícula la idea porque es intenso el proceso de packaging. Ese es un prototipo que había hecho yo, pero tiene como mucho sudor y lágrimas, básicamente, porque es bastante complejo. Y si hubo gente especializada para hacer un packaging y hacerlo bonito, es la gente que lo tiene que hacer, más que desgastarse uno como uno por uno. Eh, y claro, bueno, llegó a la meta y se produjo el packaging y el proyecto finalmente fue concretado. Eh, Este packaging lo produjo Koala Box y me gustó mucho porque le dimos como unas terminaciones en dorado y incluso tener las cartas y verlo le da un toque totalmente distinto. Y ese en verdad vendría siendo el resumen del proyecto, para dejarlo como de forma más acotada. Y ahí, bueno, gracias. Ahí están las cartas alrededor de fondo. Sí, bueno, como anécdotas también que te solicitaron el mazo de cartas de las más diversas lugares del mundo, ¿no? Y Sí, que al final quizá algunas no se pudieron concretar por lo caro que era el envío, que sí. era más caro que el envío que el mazo en sí mismo. Pero pueden llegar a esos niveles los alcances de los proyectos que se hacen en título en diseño. Y, y bueno, este título está disponible en la biblioteca de la facultad para su consulta y a mí me gustaría como que nos metiéramos más en el proceso que viviste tú dentro de la titulación. De, partiendo por los miedos, quizá, que es como quienes se van a titular ahora que tienen que entregar su informe hoy, subirlo a cursos, particularmente, y que tienen 2 semanas para hacer el video o para entregar el video de presentación, y están como con ese miedo, esos nervios de enfrentar a la comisión. Pero quizás partir como un poco antes, como, ¿qué es lo que, o qué fue lo más complejo de desarrollar? Pensando en que tú tenías tus ideas claras, pero que te dabas ciertos temores, quizás abordar ciertos aspectos. Entonces, ¿cómo te fuiste empoderando quizás de las ideas y convenciendo de que era posible hacer un proyecto de estas características? Encuentro que, claro, para mí un punto clave es realmente como incluso el día uno, diría yo. Como, es como, entiendo el contexto de gente que quizá ya entregó el título, pero siento que el día uno va definiendo varias cosas en adelante. Porque, por ejemplo, como les decía antes, para mí, yo me quedaba pensando como, ya, si el proyecto no se financia, hago yo el packaging, es una locura, y ahora lo veo desde un punto de vista más racional y no se puede, pero siento que es esa la pasión que debería tenerse porque te encanta tu proyecto. Eh, pero yo diría que, claro, todo parte del día uno porque yo incluso quería irme por un lado más, eh, como ya, titularme y listo. Entonces yo quería hacer infografías incluso como de las emociones. Como, eh, claro, como información recopilada y listo. Y en verdad no, lo encontré interesante, pero no era algo como que me moviera el piso. Y siento que ese fue como mi principal desafío, como realmente no complacer tanto al otro, sino que complacer más a mí y lo que estaba sintiendo. Y ese es lo importante también, incluso al momento de defender, porque cuando uno defiende, igual inconscientemente está pensando en cómo decir la respuesta correcta para que la comisión te dé la razón y diga como así. Pero en el momento en que
quieres tanto ese proyecto, investigaste tanto sobre eso, le dedicaste tanto tiempo, ese desafío comienza a ser un poco más fácil porque ya vas ahí con otro tipo de disposición. Yo encuentro que inevitablemente uno se pone nervioso. Quizás puede ser que algunas cosas en la misma comisión como que hacía un freestyle y chamullaba quizás, pero igual el amor por mi proyecto seguía ahí, era como lo vamos a sacar y lo vamos a sacar. Pero claro, para mí ese fue como el proceso más difícil y bueno, pandemia también, en los tiempos acotados de tomar las fotografías. Y el testeo, ese es otro. Porque claro, uno lleva todo este proyecto armado por un cierto tiempo, de repente llega el momento de testeo y quizá nadie lo comprende, nadie le gusta y es como, bueno, ahí, si es arte, es distinto porque ya puede ser que a nadie le guste, quizás haya una persona que le guste, bacán, pero como es diseño, ahí falló un poco en comunicar el objetivo final. Pero eso. Pero en el minuto en que tú llegaste con la idea de las infografías, ¿y en qué te convenció de lanzarte con el proyecto que tenías ahí como un poco, no para cumplir las expectativas de la comisión, sino para cumplir tus expectativas? Entonces, ¿qué fue lo que produjo esa decisión de ya me lanzo con lo que quiero hacer y no con lo que que creo que se debe cumplir? Porque también hay como cierto, no sé, prejuicio establecido que se deben cumplir ciertos patrones para pasar el título, quizá. Entonces, ¿qué fue lo que a ti te motivó a tomar la decisión de, en realidad, la infografía está bien, pero no es algo que a mí me motive realmente y no voy a lanzar por lo que yo quiero hacer? Para mí, definitivamente un momento clave fue cuando estaba en el proceso de IBM y estaba con Payegi en ese instante. Y me acuerdo que le hice toda mi propuesta, hice una presentación de las infografías y toda la cosa. Y bueno, ahí nuevamente viene como incluso el lado como complaciente de mí. Él decía, me esperaba otra cosa de ti. Como que yo veo que te gusta dibujar, hacer como quizás fotografía, me esperaba otra cosa de ti. Y ahí fue como, ahí está ahora está la posibilidad de complacerme a mí también y hacer eso de lo que yo también quizás esperaba de mí. Y yo tenía en mente hace un tiempo hacer, contar una historia con una serie de imágenes, antes que cartas, como que derechamente fuera de diseño yo me decía a mí misma, quiero contar una historia a través de cartas, o sea, no, imágenes. Y, y claro, cuando el profe me dijo eso, fue como, quizás este es el momento, como aquí está la oportunidad, esto es algo que me gusta, quiero seguir desarrollando y me voy a lanzar con esto. Y ahí el material la búsqueda fue como hacia otro lado. Sí, porque llegaste con esa idea a las sesiones que empezamos nosotros, llegaste con esa idea de infografías todavía, como que había algo ahí de como cumplir con lo que se espera que debe ser un título. Entonces, bueno, pero dentro de los miedos también de el proceso de defensa, o qué es lo que tú esperabas y cómo resultó quizás también esa defensa. Yo me la esperaba mucho más tensa de lo que fue. Yo encuentro que también uno va con una percepción de quizás como los demás más grandes que tú, pero siento que cuando uno cambia esa dinámica y trata de imaginárselo más a la par, es algo que ayuda mucho. Bueno, y siendo todo como por vía virtual, eso también fue curioso, pero yo diría que incluso también fue beneficioso porque de repente uno está nervioso y como que mueve las manos y claro, aquí está la pantalla, muevo mis manos acá abajo nervioso y ya nadie ve nada. Entonces, ese es un plus que pueden tener en el momento de defender. Yo encuentro incluso que puede dar más beneficios a veces defender aquí que como para tomar al menos el lado bueno de la situación virtual, defender de forma virtual que quizás presencial en ese sentido. Aunque claro, es mejor enfrentar la realidad, es un punto que puede beneficiar porque
por lo menos yo partí nerviosa y después ya como con los profes ahí era como, y sintiéndome en mi pieza porque estoy en mi casa y es un lugar seguro, era como ya, ahí estaba un poco más tranquila. Em, pero eso, o sea, incluso yo creo que es como dirigir más una pregunta hacia ti, Vero, como, ¿qué consejos también les darías tú a la gente que va a defender y también está nerviosa? Porque por lo menos escucharlos de ti fue lo que realmente y lo digo muy en serio, como fue algo que me calmó porque era volver a aprender a ver a la gente a la par, no como que alguien era superior. Sí, bueno, yo creo que ese es uno de los puntos más importantes de la defensa, que llegan con mucho miedo a enfrentarse a un grupo de personas que se supone lo sabe todo. Y en realidad quien sabe todo de ese proyecto son ustedes. Entonces, falta un poco, quizá a la mayoría, de creerse las capacidades que tienen y lo que lograron en su proyecto y por qué eligieron realizar ese proyecto. Y quien más sabe del proyecto son cada uno de ustedes. Entonces, es como dar a conocer todos los detalles de su proyecto en cada una de las preguntas que puedan hacer. Entonces yo creo que, claro, esa distancia que se mantiene, que quizás esta virtualidad lo permite como homologar un poco la situación y hacernos a todos en estas pantallitas en la misma posición, del mismo tamaño, no estamos uno más arriba que otro, entonces eso iguala y suaviza un poco, que en presencial marca la diferencia. Quizás esta comisión sentada ahí en las mesas y la persona expuesta ahí adelante puede generar un poco más de incomodidad. Pero yo creo que va sobre todo claro, enfrentarlo desde cómo se da a conocer a un par al final, porque minutos después de terminado ese proceso ya son diseñadores, entonces Son colegas. estamos en el mismo mundo al final. Sí. Entonces, sí, pero claro, ese es mi punto de vista, que estoy desde el otro lado. Entonces, eso es lo que yo trato de comunicarles a ustedes. Pero claro, es más valioso en este minuto la experiencia que tú viviste, que la viviste, bueno, en marzo de este año, ya ha pasado un rato, pero claro, si te sirvió ese consejo y cómo lo abordaste también. Sí, yo me acuerdo incluso en el momento, por suerte, algo que fue muy bacán con la Vero, que también trabajamos con las otras titulantes. Entonces teníamos un grupo por Zoom y ahí íbamos comentando, viendo el proyecto de las otras también. Y eso era muy bueno porque también, incluso en pandemia, se generaba esa sensación de comunidad, pequeñita, pero estaba ahí. Y algo que hablábamos también era que en el momento en que uno está en el título, sentirse como, si, como este momento, por ejemplo, como es una entrevista, es como, hay gente interesada, bueno, que están ahí porque, claro, son profes, pero está interesada en saber qué fue lo que creaste durante este tiempo y más que cuestionarte, te están entrevistando. Es como, te están haciendo preguntas y claro, cuando de repente uno, no sé, trae, por así decirlo, continuando en esta mentalidad, uno trae un invitado a un lugar, no está como tratando de hacerlo caer, no, te están entrevistando porque quieren saber de ti y esa es la forma en que uno responde, es como hasta incluso considerar el hecho de que los mismos profes que te puedan hacer preguntas también puede ser que en algunas cosas se equivoquen de tu proyecto y no necesariamente uno la tiene como que tomar con ellos, sino que lo puede corregir y decir como, mira, sé que quizás lo leíste así, pero en verdad lo que yo quería decir era esto. Porque es tu proyecto, como que ellos pueden tener esa interpretación y tú también puedes tener la capacidad de hacerles entender que tú realmente lo veías de otra forma, por tal y tal manera. Y siento que en el momento en que uno toma esa dinámica de gente curiosa que quiere saber sobre lo que tú creaste, ahí todo va fluyendo mucho más eh, bacán en ese sentido. Siento que eso fue otra cosa como que me sirvió, porque a mí igual
incluso me habían hecho preguntas sobre el vestuario del proyecto, yo no sabía nada del vestuario, como, a mí fue como esto, o sea, para mí es estético, como que sea bonito, y me hacían preguntas y yo decía, no, sí, yo lo hice por esto, y en verdad las interpretaciones que tenían del vestuario que yo había propuesto eran totalmente distintas a las que yo había pensado, y eso no implica que yo estaba mal, implicaba que eran interpretaciones distintas nomás, que cada uno tenía su punto de vista, y si para mí me funcionó en las cartas, funcionó nomás. ¿Y cómo ha evolucionado ahora? Porque has seguido circulando tu proyecto después del logro de ponerlo en circulación ya concreto como un producto. Eh, ¿Has recibido más retroalimentación? ¿Qué ha pasado? Sí, a mí me encantaría, de hecho, crear un segundo oráculo, o bueno, cartas, de repente le digo oráculo. Em, pero sí, ha seguido circulando, está aún el Instagram y ahí justo abre una página que las está vendiendo las cartas también. Y para mí la idea es ir expandiéndome como de a poquito, y poder hacer que el mazo se pueda vender en más tiendas, ya sea virtuales o en otros lados. Y justo, como el proyecto fue hecho en Kickstarter, es una plataforma gringa, entonces hay unas cartas que aún están en mi casa y enviarlas a Estados Unidos es derechamente muy caro, entonces estoy como esperando a que se vendan las de español y después ya enfocarme en el resto. Eh, Eso, y siento que incluso este proceso de ver todo lo bibliográfico me sirvió mucho para tenerlo en consideración a futuro en caso de que yo quiera sacar una segunda colección de cartas. Porque para mí fue un proceso muy bueno, porque yo igual soy un poco impulsiva, entonces como que para mí es como llegar y crear y no importa como que no leer algo antes, como llegar y lanzarme, que siento que está bien hasta cierto punto, pero para mí haber tenido el tiempo de leer mucho y tener esa base teórica, siento que le dio otro tipo de impulso al proyecto mismo. Por eso siento que es muy importante no mirar en menos todo lo que es la recopilación bibliográfica, porque eso es lo que hoy día incluso me motiva a querer tomarme un tiempo para leer antes de llegar y crear otra colección de cartas de la nada. Perfecto. Y con respecto a la presentación, en estas condiciones de pandemia, hacerlo vía remota y donde hay que hacer el video. Tu video fue muy bien recepcionado y llamó mucho la atención en la comisión y en las personas que también lo han visto fuera de la comisión. ¿Qué importancia le diste al video? ¿Cómo abordaste la problemática de presentar un proyecto a través de un video? Ese fue muy interesante. De hecho, apenas, claro, había que hacer el video, mi meta fue, no tengo que ver ningún video antes, como que yo supe que habían otros titulantes que también habían hecho videos, pero dije, no quiero ver cómo son los videos antes porque me conozco y siento que voy a decir, por ahí es. Esa es la forma en que hay que crearlos, esa es la forma segura, así que voy a imitarlos. Entonces, me planteé no ver referentes y, y el concepto incluso de las cartas es contar una historia. Entonces, para mí, el propósito era contar una historia realmente, como hacerlo un poco como un documental. Y me acuerdo que había una pauta para el video también. Y recuerdo mucho también cuando estábamos teniendo la reunión contigo, Vero, y tú me dijiste, viste el video y habías dicho como, me encantó porque hiciste nada de lo que se te pidió. Y yo me puse tan nerviosa porque a mí me encanta seguir las pautas. Soy igual un poco como cuadrada para mis cosas, entonces estaba como, ya, a darle no, y que salga como lo mejor posible. Entonces para mí era eso, poder contar una historia con el tema de la naturaleza y las emociones, y justo en ese momento yo me encontraba como en unas pequeñas vacaciones, entonces empecé a grabar escenas del sur, eh, ponerle mucho cariño al video, como que quería que fuera muy bonito, empecé a hacer incluso hice ¿cómo se dice? Esto es cuando uno dibuja Una con historia, color. un Un storyboard. storyboard. Sí.
había hecho ese, vi una pauta para una pauta que era como de los contenidos que debería tener el título. Entonces fui siguiendo eso y fue como, ya, aquí habla de antecedentes, entonces voy a hablar de cosas que me inspiraron. Aquí habla de, no sé, referentes, voy a mostrar cartas. Aquí habla del desarrollo, voy a mostrar el proceso de creación de la fotografía. Y mientras también lo iba creando y escuchando mucha música que sentía que le podía pegar al video. Y claro, se supone que aquí van, en puesto, como en este video van a dejar el link para que puedan ver después el video. Y para mí mi parte favorita es como cuando se encuentra más al final. Y el proceso de crear eso era como realmente escuchar mucho esta canción, que justo era de una serie de Netflix, de hecho, La Mansión de Hill House, si no me equivoco. Y me gustaba mucho la canción. Entonces pensaba cómo poner esta canción mostrando, haciendo fragmentos de las cartas como si estuviesen en vida real. Entonces, por ejemplo, la carta en donde estaba, que había mostrado antes, que era abanico de caminos y que está esta persona con múltiples brazos, ahí yo estaba justo con 3 amigas, entonces les pedía que se viera como solo su perfil y los brazos y como que hicieran movimientos para que se viera como que fuese, no sé, una figura con múltiples brazos. Entonces era eso, como ir viendo las cartas y contar una historia a través de pequeños segundos. Pero eso principalmente. Más que nada. ¿Tú me ves bien? Sí, ¿O me escuchas bien? Sí, sí, te escucho bien y te veo bien. ¿Andrea? ¿O soy yo la conexión inestable? Te escucho, ¿me escuchas? ¿Andrea? ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Porque, claro. Ah, ya, soy yo entonces la que estoy mal. Ahí estoy, ya, ahí volví. Ya. ¿Sí? ¿No? Ya. Sí. Porque, claro, esto es dentro de un... Ah, perfecto. Dentro de este proyecto es de creación, ¿cierto? Es de creación en diseño. Entonces tiene que ver con una componente autoral que es muy importante en esta propuesta. Y el video en sí mismo es también un anexo de esa propuesta un poco. El resultado de tu video tiene relación con cómo tú estás presentando tu propio proyecto, que es en un formato que es una pieza de comunicación audiovisual, pero con un diseño muy particular que tiene todo un trabajo que es como otra propuesta de diseño al final. Así que esa también es una alternativa de no abordarlo desde una presentación quizás solamente ordenada y clara, sino también incorporarle aspectos que tengan que ver con entregar desde las cosas más esenciales que permite el audiovisual en la comunicación de lo más importante del proyecto. Así que en ese sentido yo creo que tu proyecto está muy atractivo y la presentación a través del video también. Y eso lo hace mucho más redondo, además. Así que a los que están viendo esto, muy invitados a revisar ese video, porque, claro, el Zoom no lo permite con la fluidez que uno lo debería ver, así que queda ahí el link para que lo puedan revisar. Y bueno, yo creo que más que otra pregunta, es como tú ya, que saliste de este proceso, que ya viviste casi un año de diseñadora titulada y pensando en quiénes vienen a este proceso, quiénes van a partir de este proceso en marzo y quiénes cierran este proceso ahora en enero, consejos que les quisieras dar, que puede ser útil dentro de esta vorágine que es como los nervios, la ansiedad y todo esto. ¿Como consejo para enfrentar el título o la vida de diseñador, que las dos son muy intensas? Bueno, podemos partir por cerrar el proceso, que sería el título, y luego Sí, mejor para el título, la dejar vida ahí. real, el salir de la FAO, ya ser un adulto. Sí.
en Yo creo que adulta. mejor enfocarse en eso como el final de la película antes que el otro. El resto son escenas extras que son más como los chascarros así de lo que viene después. Em, yo encuentro que, nada, como lo que habíamos dicho también, tener mucho en mente que em, la- las personas con las que uno va a defender no son superiores, como que están al mismo nivel. Claro, efectivamente tienen más, quizás años de educación, obviamente, pero no verlos como mayor, sino que una comunicación más paralela. Y yo encuentro que si es un proyecto que se sienten seguros y seguras y hay mucho cariño de por medio, eh, todo va a fluir muy bien. Yo encuentro que eso es lo principal. Y claro, como tú decías, como realmente creerse el cuento y entrar en esa... Es como el típico cuando quizás uno está en escenario y está como ese consejo, el cliché de como imaginar a todos desnudos y ahí uno se siente como más seguro. Es imaginar que te están entrevistando, literalmente, te están entrevistando, no cuestionando como para mal, sino que entrevistando. Y uno tiene que argumentar, nomás. Pero eso sería como el más concreto. Y a los que van a empezar este proceso en marzo, a los que ya salieron y van a empezar su proceso de título, Es la el más invitación. importante. Yo encuentro día uno que realmente sea algo que les mueva el piso. Como, nuevamente, como yo decía, no buscar eso que decir, no sé, nuevamente la infografía es algo que se está viendo harto, es algo que va a contribuir y sí, efectivamente va a contribuir, pero si en verdad no te gusta tanto hacer infografía y te gusta más la ilustración, como que ahí ya no hay por dónde perderse, como ve por eso que realmente te mueve el piso, porque es lo que más energía te va a dar en el momento de la titulación, porque es un proceso que cansa, eh, indudablemente, pero si es algo que te motiva, no, en el momento que empieces a trabajar y ya abres Illustrator y empiezas a hacer una cosa, ya vas a estar enganchado y el resto va a seguir continuando y va a seguir continuando esa energía que puede ser más motivadora. En cambio, si es algo que no te mueve tanto el piso, como que leer se vuelve un poco como que cansa, hay cosas que no te van a llamar tanto la atención, pero si es contenido que te guste mucho y apasione, hasta incluso la bibliografía se hace divertida, como que hasta escribir lo teórico es como, oh, no sabía eso, oh, qué interesante eso, oh, quiero leer más, como, eh, casi sucede ese lado que puede ser como, llamado como más ñoño, por ahí es, eso. Y también de repente aspectos técnicos que no se manejan bien y si es que no lo manejo no me meto ahí, como por ejemplo, claro, de repente haber tenido el laboratorio de fotografía en la FAU para poder haber hecho las tomas a media o parte de las tomas en el laboratorio, en el estudio fotográfico, pero no lo tuviste y lo hiciste igual. Yo creo que también ese es un llamado a lanzarse un poco y atreverse a ir viendo cómo se soluciona en el camino sin limitarse antes de tiempo. Porque hablamos también mucho de técnica, pero que no teníamos las posibilidades, tenías que esperar que se abriera la cuarentena para partir corriendo a tomar las fotos, entonces eran hartos peros y las condiciones climáticas que, claro, tenía la disponibilidad de ese día, de esa fase en la que estábamos en ese minuto, para poder tomar la foto y no esperar a cuándo era el ideal de hacerlo. Claro. Eso también son puntos como a Sí, considerar, ¿no? porque incluso como con el tema del video del título, yo creo que incluso una forma que también lo pensé cuando estaba haciendo este video que fue más como documental, para mí igual fue ponerme como en el lugar de él o la docente, como, ya, pero si yo voy a ver este video y es como un resumen, en caso que, no sé, como que yo me quiera soltar el escrito, ver este resumen, ¿cómo hacer este resumen divertido? Como que no estén todo el rato quizás las mismas tomas,
Y eso no necesariamente significa como que tiene que haber así como un pedazo de toma, como casi que con un dron y tal. Como no, yo de repente estaba como hablando así, o de repente me grababa como escribiendo, y gran parte del video fue hecho en mi casa, ¿no? Em, entonces eso, como... Sí, que no se necesita tanta parafernalia ni tanta tecnología, que con lo indispensable se puede hacer algo muy bueno y atractivo y entretenido y fácil de entender, que sea directo, que sea eficaz. Eso también es uno de los puntos que te funciona a ti bastante bien. Y encuentro que incluso aún ahí es cuando está más metido el rol del diseñador y diseñadora, porque es crear con poco. Había una escena incluso del video, el título, en que hay como dos manos encontrándose y sale como un humo, y yo dije, a ver, ¿cómo podemos hacer esto? Como que me amarré un pedazo de cartón negro como a la cintura, y estaba yo con las manos así, y pedí a dos amigos que justo hacían como con el vapor, como tirar humo por la boca. Dije, ya tú te colocáis por aquí y el otro por acá, y no tuve que, por ejemplo, pagar por una máquina de humo. No, tener dos amigos, un pedazo de cartón, y se hicieron maravillas. Sí, me acuerdo de algo que compraste que no funcionó Y no, era y una pastilla de humo. que era Hubo una pastilla de una que café. funcionó excelente, pero funcionó como, me dejó como llorando, así, pero... Sí. Y salían como 1.000 pesos, así como nunca hubo un gasto excesivo para hacer el video. Todo fue como con lo que había por ahí. Y con ingenio y con disposición, así que ese es un poco el llamado. Así que, bueno, yo creo que esto resume un poco el Sí, proceso me parece. completo y que puede ser agradable, y puede ser feliz y puede ser como desde lo que cada uno quiere hacer, ¿no? No desde lo que se debe hacer. Claro. O, eso. No sé Sí. si quieres agregar algo más. No, yo creo que está perfecto. Como que, claro, efectivamente es un proceso que cansa, pero mientras haya pasión, como que sí, todo puede salir bien. Pero eso, yo creo que está bien para ir cerrando. Eh, sí, sí, Daniel o Claudio se van a aparecer. Pero eso. Vale. Ya, pues. Bueno, van a quedar ahí, supongo, Claudio, Daniel, van a quedar los datos de dónde ver el video, van a quedar ahí adjuntos en la publicación. Y bueno, eso. Así que ha sido un gusto verte de nuevo, Andrea, y Igualmente. espero que te vaya muy bien en este camino de diseñadora gráfica en el mundo real. Y bueno, las puertas de la FAO y las puertas de mi Zoom van a estar siempre abiertas para conversar o para ver Bacán. aspectos de la fotografía también. Así que eso, muchas gracias por esta conversación hoy día. Muchas gracias, Vero. Y también muchos saludos virtuales para ti. Y nuevamente agradecer por todo el proceso de titulación. Nosotros vamos a ir cerrando, así que supone que Sí, cerramos.